historia del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, teléfono nuevo, 302-9559, o escribir a info@lacasadelahistoria.com, info@lacasadelahistoria.com, o la página web www.lacasadelahistoria.com, o las redes sociales. Hoy vamos a ver el virreinato del Río de la Plata. La vez pasada estábamos viendo la dificultad para lograr sujetar, mantener un terreno en este lado de la geografía para el Imperio Español, y cómo finalmente habían terminado teniendo una franjita entre el Chaco y la Patagonia, que era el corredor por donde estaba existiendo el dominio español. Después de todas las vicisitudes y todo lo que les pasó, primero para fundarla, para refundarla, para lograr tenerla y de una manera mantener su presencia allá. Entonces, en ese momento, dadas las condiciones tan difíciles, habíamos dicho que esto que iba a ser considerada en un momento dado la más pobre de todas las fundaciones del Imperio Español en las Indias. Pues esto se va a volver un virreinato. Y les voy a contar cómo se va a volver el virreinato del Río de la Plata, para que te vayas viendo. Entonces, esto va pasando una serie de cosas. Primero, España, digamos, estábamos viendo que tiene que mantener una frontera que es un colador, porque el imperio portugués es muy grande ahí y se está expandiendo por un lado, y por otro lado hemos visto que la frontera indígena en bastantes puntos se vuelve infranqueable, motivo por el cual es el norte de la Argentina el que se va a fundar en toda esta época, lo que es Santiago del Estero, Salta, toda esta parte, todas las ciudades, Tucumán, todas estas ciudades, y que esto se estaba mandando desde Chacras, hoy Sucre, o desde Lima. Eso es muy lejos para poder mandar todo este territorio. Entonces, este territorio va a quedar muy lejano del control del Imperio Español. Si el control se hace desde Lima y si se hace desde Sucre, esto para llegar acá es bien complicado. Entonces, esto nos va a dejar un vacío, porque el Imperio Español no alcanza a llenar con toda el vigor que es necesario la protección de este extremo del imperio. No es que el imperio arranca en Nueva España, es que la vuelta está desde México, acuérdese. Entonces, esto ya es el final del cuento, ¿sí? Entonces, para estar dándole la defensa que necesitaría esta zona, no la están dando en ese momento, y todo el tiempo Buenos Aires se queja: mándenos gente, mándenos condiciones. Entonces, lo que logran es que les permitan tener intercambio comercial con las ciudades portuguesas que están fundadas en ese momento, y empieza a haber un cierto intercambio con algunas ciudades europeas, muy sutil, pero básicamente con las ciudades, permiso tiene para las ciudades portuguesas, no más. Entonces, aquí empiezan a pasar varias movidas a nivel geopolítico que van a empezar a cambiar el panorama. Primero, España va a tener la debacle de la Armada Invencible en 1588.
es cuando van a tener la debacle de la Armada Invencible. Esa armada, todo lo invencible siempre llega y le pasa alguna embarrada, ¿no? Entonces esta armada era invencible, ese cuento pues de que ellos eran los más tremendos, porque durante mucho tiempo efectivamente el control de los mares y el control de la tierra estaba en manos del Imperio Español, pues en toda la época en que realmente no se ocultaba el sol, porque el imperio va hasta Filipinas. Entonces hay un momento en que ellos se van a enfrentar en tiempos de Isabel I contra la Armada inglesa. Y la Armada inglesa va a derrotar a la Armada española, a la famosa Armada Invencible. En ese punto empieza el declive del Imperio Español. Va a durar mucho tiempo más, pero empieza el declive. O sea, empieza desde la Armada Invencible y la estocada mortal se le va a dar en Trafalgar, ya en el siglo XIX. O sea, después de Trafalgar se va a perder toda la flota irreparablemente, pues de una manera ya muy grave. Pero digamos, cuando empieza como a declinar, no, todavía le falta tiempo, no pelo pa'l moño, pero empieza a declinar, y ese tiempo del declive coincide con el momento en que Inglaterra va a tomar más adelante toda la decisión de una armada, y ya tiene esa victoria, y eso se va a consolidar después, más adelante con Cromwell. Los holandeses están desarrollando el proyecto marítimo, que inclusive estuvimos viendo que casi llegaron a tomarse el Brasil en tiempos de la historia del Brasil, y ellos van a estar por todas partes, van a llegar al África del Sur, y van a llegar a Indonesia. O sea, hacen una vuelta de estas. Ellos son en el momento una islita chiquitica y están dándose la garra como imperio. Entonces ahí hay otro imperio. Y los franceses están también en un auge de poderío también grande, hasta que van a llegar a ser muy grandes. Entonces hay otros imperios que se están empezando a mover en la zona, que están empezando a surgir, y el Imperio Español empieza su declive. Largo, pero ahí empieza. Entonces esto va a hacer que, teniendo en cuenta la oportunidad o papaya que llamamos, de que esto esté más bien abandonadito, más bien solito, y que es bien interesante a nivel geográfico, empieza la piratería. Todo el tema de la piratería, que es la guerra entre las potencias por disputar la hegemonía que España y Portugal tienen de todo el sur del continente. Como acuérdese que eso era el tratado papal de Tordesillas, pues ni los ingleses ni los holandeses lo reconocen, porque ellos no reconocen al Papa, y los franceses están disputándose realmente el poder imperial en la tierra europea con los españoles también en un momento dado. Entonces ahí empiezan a aparecer los piratas, y los piratas van a tener un papel muy importante, porque ellos son la expresión de una guerra entre potencias a nivel del Atlántico y el Caribe. Sí, o sea, es la batalla que están librando ellos allá, se traslada al Caribe, y ahí es cuando nos aparecerá en el Caribe el capitán Jack Sparrow y todas estas historias. Entonces, cuando uno cuenta estas historias de los piratas que van llegando allá y que van generando toda esta dinámica, los piratas van permeando este puerto de Buenos Aires, y se va dando también un contrabando enorme. O sea, esto queda en una situación en la que se pueden meter mucha gente por ahí. Entonces, ¿sabe qué pasa? Cuando eso pasa, pues se mete mucha gente por ahí. Entonces, ahí va a haber piratería, ahí va a haber contrabando, ahí va a haber una conexión muy grande con Ámsterdam, que en un momento dado va a ser con el que más conexión van a tener. Entonces, el enclave fundamental para poder montar toda la estructura de la piratería va a ser la isla de Jamaica. Porque la isla de Jamaica va a ser la única isla de todo el sistema grande de las Antillas que en un momento dado no va a estar bajo el control del Imperio Español en la primera etapa. Por lo menos en esta etapa. Más adelante habrá otras, y sobre todo la retirada de los holandeses del Brasil. Pero ahorita el enclave de los ingleses es Jamaica. Jamaica es el punto donde se va a dar todo el tema de la piratería, y la piratería es un proyecto. La piratería es toda una, digamos, es una guerra ultramarina contra un monopolio.
Y entonces eso está rodeado de leyendas y eso pasa por el mar de los Sargazos y por todos los piratas que están en Portobelo. Entonces las fortificaciones del Imperio Español se ven en todas las ciudades costeras porque son las ciudades que tienen el peligro del asedio de los piratas. Por eso son las murallas de La Habana, las murallas de Cartagena, por eso hay murallas en Portobelo, y ya vamos a ver que eso mismo va a hacer que aquí hayan que construirse fortificaciones porque el tema de la piratería va a ser muy bravo acá. Entonces, Jamaica es el punto fundamental. Jamaica es, digamos, el enclave, la presencia de los británicos en el Caribe, y no la van a soltar. No la van a soltar hasta 1965, les digo. O sea, una vez que se apoderen de Jamaica, va a ser su punto fundamental, su eje de estrategia para la piratería, porque pues los piratas obviamente eran empresarios individuales que tenían un lucro, pero muchos de ellos estaban ligados a la corona. Había piratas, había corsarios, había bucaneros. Sí, los bucaneros era también por una manera como ahumaban la comida, les bucaniers, llamaban los bucaneros. Eso tiene toda una variante, lecturas, historias, pero es por Jamaica que es posible esto, y Jamaica, y más adelante todo, ¿no? Porque Jamaica hace posible la piratería, y Jamaica más adelante va a ser posible las independencias, que eso estamos más o menos cerca de llegar a esas historias. Jamaica es un enclave que da una serie de variantes importantísimas en el Caribe y que permite también una punta de lanza de las potencias que se están disputando con España el tratar de permear este monopolio de los territorios. Por eso es que Jamaica es una parte muy importante de nuestra historia. Cuando estamos hablando de Jamaica, hablamos de Harry Belafonte siempre y contamos las historias de Jamaica Farewell. Entonces, aquí hay muchos proyectos que están en pugna. El proyecto de los holandeses no es fundar ciudades, no están interesados en esto, es ir a por las riquezas que puedan encontrarse en el lugar. El proyecto de los ingleses es ver a ver cómo se van a meter. Los ingleses eventualmente se van a poder meter allá, más adelantico. Pero, digamos, los ingleses le tienen echado el ojo a Buenos Aires así rato. Y en algún momento los vamos a ver por allá. Sí, y todavía tienen cositas allá. Entonces, están metiéndose por allá. Y los franceses también. Entonces, poco a poco, esa gran supremacía que llegó a tener en un momento dado España, lentamente Francia se va a terminar constituyendo en la potencia más grande terrestre de Europa, y lentamente va a ser Inglaterra la que vaya a dominar los mares en el futuro, y Holanda se está constituyendo en un imperio que va a ser grande, efímero, pero importante. Entonces todo esto se está dando al mismo tiempo, y hay como una especie de goteo por donde se pueden meter, y ese goteo, esa cuerda débil, ese punto permeable va a ser Buenos Aires. Por lo que les digo, porque geográficamente está muy lejos, no hay una estructura administrativa que lo pueda sujetar. La va a haber más adelante, por eso se van a hacer las reformas borbónicas más adelante, para poder tener una distribución administrativa que pueda garantizar un manejo mucho más eficiente de territorios tan inmensos como estos de los que estamos hablando. Pero esto aquí todavía no está pasando, eso va a pasar en tiempos de los Borbones, y aquí todavía estábamos en tiempos de los Austrias. Esto los llaman los Austrias menores, porque ya no es Carlos V, pues, ni Felipe II el Tremendo, sino ya Felipe III, así como ya más de para abajo, cuando los Austrias empiezan ya ya tienen el imperio, pero no tienen la grandeza que tenían los que lo fundaron en la primera instancia. Entonces, por aquí es donde se nos va a formar una malla. Y esa mallita es por donde se van a meter todas las demás potencias, y a la hora del té, Buenos Aires va a terminar teniendo una gran cantidad de comercio, piratería y contrabando con los holandeses, con los ingleses y con los portugueses, a tal punto que cuando se hicieron las ferias de grandes artículos en Portobelo, ya no se vendía, porque todo esto todo había llegado, era por el Río de la Plata por abajo. Es decir, lo que España pretendía tener y vender
en la parte de arriba, aquí lo estaban llenando, ese vacío lo estaban llevando los portugueses, los holandeses y los ingleses y los franceses. Entonces, esto va a hacer que cada vez, de todas maneras, el vínculo de esta parte con España sea mucho menos fuerte de lo que va a ser en el resto de la América Latina y de toda la América del Sur. Esto es uno de los puntos más apartados y distantes, y lo seguirá siendo a lo largo de todo este tiempo. Entonces, todos los demás proyectos imperiales se empiezan a hacer cada vez más grandes, y los portugueses se van moviendo y se van moviendo, y ese movimiento de los portugueses y las avanzadas que van a empezar a ver, les van mordisqueando los pedazos, ¿sí? Y va a haber una cosa que va a ser increíble, y es que de pronto llegan y fundan una colonia de Sacramento enfrente a Buenos Aires. En puro enfrente, digamos, enfrente a los dominios españoles, los portugueses van a fundar una colonia, la colonia de Sacramento. Esto sabe que llaman rancho. Entonces los españoles se ponen mosquísimas, y se van y avisan a Lima, pero eso de aquí a que llegue a Lima, imagínate, de aquí a que llegue a España. Entonces toman la decisión de hacer un ejército y sacar a los portugueses de ahí. El gobernador, en ese momento, esto es una gobernación, el gobernador toma la decisión de levantar un ejército con 3,000 indígenas y sacar a los portugueses de la colonia de Sacramento, y los logra derrotar. Y sin embargo, después de esto, va a haber un pacto entre la corona portuguesa y la corona española, entre el rey y Pedro II, y les van a devolver Sacramento a los portugueses. Entonces los españoles criollos y españoles que estaban peleando esto van a considerar esta una de las grandes traiciones de la corona española, porque ellos habían reconquistado ese territorio, porque ese territorio estaba en las meras narices, y sin embargo lo devolvieron a través de un tratado. Entonces, esto es importante porque aquí los portugueses van a empezar a crear enclaves en el mundo español. Entonces, el mundo español tiene que protegerse permanentemente de estos enclaves. Portugal ahorita se va a volver importantísimo, porque después de que Portugal estuvo rezándole a Dios que cómo era posible que el oro solo se lo diera a España, si era el mismo Papa y el mismo Dios y los dos son recatólicos y era todo igual, ¿por qué el oro se lo das a España, Señor? Y un día el Señor los oyó y encontraron en el cerro de Itacolomí una reserva de oro que los convirtió en el principal productor de oro del planeta. Y esto es toda la historia de Minas Gerais que vimos en el Brasil, y de toda la ruta del oro, y eso los va a volver una potencia. Entonces todos los demás imperios que están rodeándolos a ellos están en ascenso, y estos están en declive en ese momento. Entonces los portugueses van pisando el territorio y van creando, digamos, permanentemente enclaves, avanzadas, diferentes formas de ir penetrando los dominios españoles, lo que va a generar un peligro permanente ahí todo el tiempo, y esto es lo que va a hacer que vayamos a cambiar de la gobernación después a la fundación de un virreinato, porque se requiere muchísima atención en esta zona, porque es una zona que está en permanente peligro. Ahora, la manera como los portugueses se meten ahí enfrente, eso todavía no hemos fundado Montevideo, eso es la banda oriental. Es una de las cuestiones por las cuales más adelante, cuando se hagan las independencias, vamos a ver que una vez que Montevideo, una vez que Uruguay se independice de España, Brasil le caiga, lo invada y le toca independizarse 2 veces, una vez de España y una de Brasil, y vendí la lora por no cargarla. Pero esto tiene sus antecedentes, y los antecedentes son estas avanzadas portuguesas en este periodo. Entonces, en este momento, cuando estamos hablando de la piratería, es importante recordar a Serrat y echarnos una de piratas antes de irnos a la pausa comercial. Historia del mundo. Diana Uribe. Los piratas son personajes que pueden ser románticos o heroicos según donde se les vean. Por supuesto, desde el punto de vista del Imperio Español, son una amenaza absoluta. Pero desde el punto de vista de los ingleses, incluso desde el punto de vista de los sanandresanos, que son descendientes también de ellos, para ellos Morgan, para ellos Drake, son personajes que tienen una
connotación histórica completamente diferente. Cuando Sir Francis Drake, porque en Inglaterra lo llaman Sir Francis Drake, sí, desde el punto de vista del Imperio Español era Drake el pirata feroz, pero en Inglaterra cuando él llegó con el Golden Hind tenía tantísimo oro ahí que con eso Isabel pudo al ser capaz de arreglar todas las finanzas de la corona y además empezar a invertir en colonizaciones. O sea, fueron vitales para el desarrollo de los imperios. Entonces, desde el punto de vista de los ingleses, franceses y holandeses, son avanzadas importantísimas de su presencia en esta guerra por disputarse contra un monopolio que había sido dado por una línea papal. Y desde el punto de vista de los españoles, pues son el horror. La Habana Vieja, está hecha en una forma de laberinto para que se pierdan los piratas. El tema de la piratería nos explica muchísimo de la arquitectura del Imperio Español, empezando por el castillo de San Felipe de Barajas, empezando por las murallas, esto nos va desde Puerto Rico, Portobelo, Veracruz en México, y estamos con este mismo tema en Buenos Aires, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, las historias están conectadas. Nosotros lo vimos que estábamos viendo exploradores arriba, en el Canadá también los estamos viendo acá. Los franceses se están metiendo en el Canadá con los comercios de pieles al mismo tiempo que se están metiendo por aquí. Están haciendo expediciones en puro al norte y puro al sur. O sea, aquí hay efectos, digamos, de espejo que se están dando arriba y abajo, que es la penetración de todos estos imperios en estos territorios para llegar a convertirse en imperios en el Nuevo Mundo. Lo van a lograr en el norte y los franceses lo van a lograr durante un periodo largo en el Canadá, y luego los ingleses, como lo vimos cuando estábamos en la historia de Canadá. Pero acá la cosa va a ser más complicada. O sea, esto de todas maneras es un imperio consolidado, pero que tiene grietas. Esto va ocurriendo en las grietas de los imperios. Entonces, estamos por un lado por acá. Por el otro lado, o sea, hay varias cosas. La piratería, el contrabando. Por un lado, la expansión y las avanzadas del Imperio Portugués, que tuvo 3 avanzadas y 3 devoluciones, pero esto es un tire y afloje, que van y que vienen, que toma, que vas, ¿sí? Y que hace que eso sea una amenaza permanente, porque además los portugueses tienen unos personajes que se llaman los bandeirantes, y los bandeirantes son los que van y cazan indios para llevarlos a trabajar a las plantaciones agrícolas, porque en esa zona ya el comercio triangular, el terrible comercio, el degradadísimo y terrible comercio de seres humanos procedentes de África era para ellos más costosos. Entonces van y cazan indios para ponerlos a trabajar, lo que hace un doble genocidio. Sí, el genocidio del pueblo africano secuestrado y sometido al comercio triangular, y la cacería implacable de indígenas, sobre todo en todas las zonas agrícolas, que va a hacer que haya un exterminio muy grande y toda una negación del Brasil indígena, y esto lo hacen los bandeirantes de manera, o sea, para la rentabilidad, para la extracción, para toda la brutalidad, de la manera más salvaje, y como una forma también en la que van a hacer mucho daño a las culturas indígenas y originarias del continente. Es una figura infausta que, sin embargo, en el imaginario portugués, pues es muy importante, porque son los que le hacen el trabajo sucio al imperio y los van consolidando. Entonces están los bandeirantes cazando indios así para llevarlos a las colonias agrícolas, y todo el mundo está haciendo su agosto en este pedazo de imperio que hace grieta. Y como les digo, todo eso hace que el vínculo de Buenos Aires con España siempre ha sido mucho más débil que el resto de los demás territorios, porque aquí pasaron muchas otras cosas que no pasaron arriba. Por aquí, por estos estrechos van llegando las ideas. Y van llegando las personas, y van llegando judíos, y van llegando protestantes, y van llegando moros, y todo el combo que España no hubiera permitido de ninguna manera, pero que no puede impedir que entren. Más adelante van a llegar las ideas de la masonería, y luego van a llegar las ideas de la Ilustración, y todo eso va a crear
todo un universo que va a hacer posible la muy temprana independencia de Buenos Aires, temprana sin reconquista. Ellos cuando se vayan a independizar, que eso va a suceder pronto en nuestro programa y en la vida real, porque están prestos a cumplir 200 años como Estado Nacional el 16 de julio. Entonces, aquí ya ha habido todo un contexto que va a hacer que esta independencia vaya a ser pronta, primera, definitiva y rápida, ¿sí? Porque pues su condición periférica con respecto al imperio y la condición del imperio con respecto a ellos va a hacer que los vínculos ahí no vayan a tener toda la fuerza que van a tener en otra parte, por un lado. Por el otro lado, esto lo dijimos cuando estábamos hablando del Paraguay, porque también hace a la historia de la Argentina y a una parte de la historia del Brasil. Un episodio único, particular, que no tiene antecedentes y que es una de las formas más sorprendentes en que la historia desarrolló un encuentro cultural sui generis en tiempos de la rapacidad de los imperios y en tiempos de la economía extractiva, las misiones. Las misiones con el pueblo guaraní, las misiones de los jesuitas. Los jesuitas van a llegar con una idea totalmente diferente de lo que va a ser la relación con los pueblos indígenas. No es esta relación brutal de sometimiento y de explotación y de extracción y de esclavización y de desconocimiento de toda su cultura, que es lo que ha caracterizado toda la relación en el continente desde Moctezuma para abajo. Sí, con la traición, con el engaño, con todo lo que hemos visto reiteradamente a lo largo de las diferentes veces en que nos hemos encontrado esas relaciones. Aquí hay una cosa completamente diferente. Los jesuitas tienen la idea de una utopía, tienen la idea de crear un nuevo hombre en un nuevo mundo, de crear una perspectiva humanista. Es una cristianización y es una evangelización. Y en la medida en que lo sea, pues de todas maneras va a quitar la cultura que tiene para meterles una cultura cristiana y los dioses por un dios cristiano. Eso no deja de ser así, digamos, y en esa medida pues eso también es muy grave para las cosmovisiones de los pueblos indígenas originarios. Eso no deja de ser así. Pero el cómo es muy importante, porque van a organizar una especie de, digamos, como resguardo, de congregación, de concentración que se van a llevar las misiones. Esto arquitectónicamente es bellísimo, bellísimo. Las misiones van a tener un funcionamiento muy eficiente, van a ser autónomas, autosostenibles y van a tener un componente cultural en el cual los jesuitas van a traer músicos de Europa y van a intercambiar música con las comunidades indígenas, utilizando también la música que tienen las comunidades indígenas. Van a hacer orquestas, van a traer artistas, van a llevar a hacer presentaciones en Buenos Aires. Las misiones van a generar un espacio cultural, pensando uno a veces lo que decía Malcolm X, que el hombre blanco no tenía un solo lugar en la tierra a donde hubiera llegado y hubiera llevado armonía y hubiera llevado paz o alegría o concordia o respeto, que el hombre blanco había maltratado y respetado todos los pueblos con los que había tenido contacto, decía Malcolm X, y en términos generales y mayoritarios así ha sido. Aquí hay una variante, y la variante es el tema cultural. Esto va a generar una nueva relación con un tinte muy humanista. Sí, es un sometimiento religioso, no deja de serlo, lo repito, pero la manera como se va a hacer es completamente diferente. Vamos a escuchar una parte de la música que se compuso en las misiones, cantada en lengua guaraní.
Esto forma parte de ese intercambio. Acuérdese que el arpa también va a ser un instrumento fundamental de la música folclórica del Paraguay. El arpa viene en todas estas misiones y aquí va a haber un intercambio, por un lado, de una visión totalmente diferente de lo que va a ser el cristianismo y lo que va a ser la evangelización, que es la propuesta de los jesuitas, y por otro lado un pueblo grande y maravilloso y con una, digamos, con una apertura histórica y una cosmovisión poderosa, que son los guaraníes. O sea, para esto necesitan dos. Sí, los jesuitas, pero el pueblo guaraní. Acuérdese que cuando estamos fundando las ciudades siempre se están buscando asentamientos y los asentamientos que se encuentran son seminómadas y son asentamientos móviles. Pero los únicos que encuentran un asentamiento poderosísimo, grande, son los que se encuentran con los guaraníes. Por eso es que allá se va a fundar Nuestra Señora de la Asunción, que en principio va a ser la Señora de las Ciudades. Entonces, esta historia que nosotros estábamos contando en la época de los paraguayos también incluye a la Argentina. Entonces hay un momento, porque siempre estamos con el tema de los bandeirantes, ¿no? Entonces hay un momento en que los bandeirantes empiezan a secuestrar indígenas de las misiones para llevárselos a trabajar a las plantaciones agrícolas. Pero lo van a hacer en un número tan grande, se habla de 60,000, pues las cifras son muy grandes ahí, que deciden mover las misiones 800 kilómetros al sur, para que queden lo más lejos posible de la influencia de este permanente embate de los bandeirantes. Las misiones llegaron a tener más de 100,000 indígenas. Esto es un proyecto grande, gigantesco, y es un proyecto económico, es un proyecto musical, es un proyecto artístico, es un proyecto religioso, es un proyecto autosostenible, de una gran eficiencia. Eso es bien interesante, porque fue una cosa que pasó, fue allá. Hay una película con Jeremy Irons, sí, y esa película y con Robert De Niro que se llama La Misión, que también se hizo en su época y nos da un referente de lo que fue esto, porque además los jesuitas y los guaraníes se van a convertir casi que en uno solo, y a la hora de defender estas misiones, como habrá que hacerlo, de los embates portugueses más adelante, harán un ejército entre los jesuitas y los guaraníes, y se dieron la garra y defendieron las misiones y se juntaron para eso. Digamos, aquí hubo una fraternidad. Ahora, esto tenía todo el paternalismo, digamos que como de la época, pero esto, como tenía ese tinte humanista, protegía a los indígenas del abuso constante y permanente que todas las otras formas de contacto habían producido para ellos. Entonces las misiones de todas maneras son controversiales, porque era un proyecto evangélico, porque una cantidad de culturas quedaron asimiladas a la cultura cristiana y por lo tanto lejanas de su cultura de origen. Otros dicen que era un experimento totalmente paternalista. Todo eso es así también. Pero esto es completamente diferente, porque el espíritu utópico que había detrás de esto difiere mucho del espíritu de rapacidad y extracción sin límite que se dio en el resto del continente y con el resto de los pueblos indígenas. Digamos que ahí sí, como dicen, que va de coles a lechugas. O sea, una cosa son las misiones aquí en el Paraguay, en la Argentina y el Brasil, y otra cosa es Pizarro mintiendo y engañando a Atahualpa o a Moctezuma. Digamos, la manera como se relacionaron acá es particular, y dentro de todo el proyecto colonial del hombre blanco en todas las partes del planeta, esto sigue siendo sui generis. Sigue siendo una historia muy particular que no la encontramos en otra parte. En otra parte encontramos el sometimiento puro y duro, el desconocimiento de la cultura del otro puro y duro, el eurocentrismo como justificación para poder acabar con todas las demás culturas sin ningún tipo de miramientos. Aquí hubo otra cosa. Aquí se tocaron el alma los jesuitas y los guaraníes, como quiera que eso fue, y el pueblo guaraní también encontró una relación histórica diferente con los pueblos europeos a través del experimento
experimento de las misiones. Esto es muy grande y en el Paraguay son grandísimas las misiones, todavía quedan ruinas enormes, son alejadas, inclusive hasta durante la época de la dictadura estas zonas de las misiones protegieron a gente que fue perseguida en una época, y hay misiones en la Argentina y hay misiones en el Brasil. O sea, esto es un conjunto grandísimo de un experimento histórico muy grande, muy importante, muy poderoso. Y como les digo, pues eso llegó a tener más de 100.000 indígenas. Como era tan grande, como era tan poderoso, como era tan importante y como era tan titino, despertó la envidia. Y despertó la envidia por el lado de los otros hacendados y de los mismos bandeirantes que decían que se habían quedado sin indígenas que trabajaran para ellos, porque todos los indígenas querían estar en las misiones, porque las misiones les garantizaban unas condiciones de vida que no había en otra parte. Pero además porque los jesuitas directamente dependían, o sea, el jefe de los jesuitas era con el papado, o sea, directamente en Roma. Entonces todas las instancias de las demás comunidades, como los dominicos o como los franciscanos, que tenían que atravesar una cantidad de peajes para llegar directamente a Roma, los jesuitas la tenían así derechito. Entonces va a generar suspicacia en las cortes europeas la gran influencia que los jesuitas van a tener allá, y la manera como ellos están muy cercanos a todos los soberanos que están en el poder en esa época, y cómo están muy cercanos a Roma, y cómo tienen un proyecto tan eficiente y tan sui generis en todos estos lugares, y les van a declarar una muy grave. Entonces, primero, las misiones se van a ir perdiendo a medida que se van dando tratos entre los portugueses y los españoles, en donde territorios de misiones, que es como termina la película de La Misión, pues no es que les dañe la historia, porque así terminado la historia. Hay una parte que, al pasar a ser dominio portugués, los portugueses acaban con la misión, y es cuando hubo enfrentamientos militares en ejércitos conformados por los jesuitas y los guaraníes contra los portugueses. Hay partes así donde esto se va a acabar porque el territorio pasó a los portugueses y los portugueses acaban con la misión. Esa es una. Pero también va a pasar otra cosa, y es que más adelante va a haber un cambio en la corona. El último de los Austrias muere, digamos, no deja descendencia, y eso va a hacer que haya un cambio de corona, y terminen los Austrias y empiecen los Borbones, que están directamente emparentados con la corona francesa. Por eso en Madrid hay un Madrid de los Austrias y hay un Madrid de los Borbones, porque es el Madrid de las dos dinastías que gobernaron durante toda la época del imperio. Los Borbones están en otra jugada, y una de las cosas que va a pasar es que se va a dar la expulsión de los jesuitas de todos los territorios del imperio español, incluido Filipinas. O sea, nosotros compartimos la historia de todo esto con Filipinas. Lo que pasa es que no nos la cuentan ni a ellos, se la cuentan a nosotros. Pero la compartimos con ellos. Cuando se produce la expulsión de los jesuitas, se acaban las misiones y quedan en la historia como una narrativa humanista y distinta de las posibilidades que el encuentro de dos culturas hubieran podido generar si la historia hubiera sido otra. Entonces, después de la expulsión de los jesuitas, vamos a ver las reformas borbónicas, y las reformas borbónicas son las que crean efectivamente el virreinato del Río de la Plata. O sea, aquí ya toca poner un tema administrativo serio, y esto se vuelve un virreinato. Por eso es que todo el capítulo es de cómo vamos a formar un virreinato. Termina nuestro programa con la fundación del virreinato del Río de la Plata, que esto ya darle a esto un peso administrativo muy importante. La historia de ese virreinato, todo lo que va a pasar con él, y cómo las ideas que van llegando por estas tierras van forjando un proyecto de independencia, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las utopías de las misiones en las tierras del Paraguay y de la Argentina, entre los jesuitas y los guaraníes, desde los espacios de los piratas, desde los espacios de Jamaica, de la penetración de todos los demás imperios, de toda la disputa permanente en los enclaves del imperio portugués y del imperio español, la fundación también de Montevideo, en todas estas historias en las cuales estamos creando un universo que va y viene en los diferentes mareas de la historia, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.